Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Pacheco. Muy buenas noches. Esperemos unos minutitos más a ver si se conectan alguien más para empezar la charla de la noche, por favor. Muy buenas noches. Vamos a empezar la charla de hoy. Vamos a hablar un poco de las complicaciones oculares de la diabetes. Recuerden que las complicaciones crónicas son de muchas variedades y que las complicaciones oftalmológicas son las que más secuelas severas dejan en todos los pacientes diabéticos. Cuando llegan a su complicación, realmente las consecuencias son bastante complicadas. Entonces, las complicaciones de la diabetes en sí van de muchas formas. No es exclusivamente la retinopatía diabética, siendo una de las causas principales de ceguera y la que más prevalencia tiene, sí, pero no es la única. El riesgo de cataratas, sobre todo las cataratas seniles, se aceleran más con la diabetes. Cataratas metabólicas propiamente de la diabetes, la parálisis de los nervios motores, motores oculares sobre todo, el tercer par es uno de los más afectados por una mononeuropatía y haciendo parte inclusive de la neuropatía diabética. Y cualquiera de estos pares puede afectarse como cuarto, el cuarto par, el sexto par, dando alteraciones visuales importantes. Lesiones pupilares anormales, que igual esto ya nos va a dar una visión, una diplopía, función borrosa que puede terminar en un problema mucho más complejo. Los cambios en la refracción vemos que son muy comunes, especialmente cuando las personas utilizan lentes y están descompensados sus niveles de glucosa. Los medios eh, de los ojos, los medios refractivos de los ojos pueden cambiar por las concentraciones altas de glucosa y cuando se van regulando van alterándose su dimensión y esto da unas alteraciones de reflexión importantes. Síndromes de ojo seco. Aumenta la incidencia sobre todo por infecciones y neuralgias. Glaucoma, tenemos más incidencia del glaucoma primario de ángulo abierto. Este glaucoma primario de ángulo abierto puede inclusive llegar a perder el ojo por este tipo de glaucoma si no se trata adecuadamente, inclusive si se lo trata de forma con medicamentos que no están indicados que pueden aumentar la presión intraocular. Glaucoma neovascular propiamente de la diabetes. Glaucoma facomórfico asociado a uveitis e infecciones.
y como secuelas de uso de esteroides sobre todo. Entonces tenemos una clasificación de complicaciones oculares crónicas y agudas. Entonces, las crónicas, la metropía por la hiperglicemia, cataratas, retinopatía, las paresias y parálisis de los nervios oculomotores, el glaucoma y alteraciones de la superficie ocular, que pueden ser las más importantes. La córnea también se puede ver afectados, agudas, amiotropía por hiperglicemia o cambios en la refracción ocular y parálisis de los nervios oculomotores, que puede ser muy transitorio. Entonces, como hemos visto, los síntomas de la diabetes, uno de los es la visión borrosa, que puede estar enmarcada en algunas alteraciones. Entonces, siempre cuando tengamos este síntoma, tenemos que hacer una buena valoración o preferiblemente sea valorado por un oftalmólogo para que pueda hacer muchas valoraciones, que no solo es la retina lo importante, sino todos los medios transparentes del ojo. Entonces, esta metropía por hiperglicemia, entonces cuando los niveles de glucosa son demasiado altos, el más afectado va a ser el cristalino, que se llena mucho más de agua y por ende se hace mucho más ancho y puede alterar la función para enfocar su punto focal acá en la retina. Entonces, este puede ser muy transitorio o puede estar cada rato en continuo, que se hincha, se deshincha cuando el paciente está subiendo o bajando sus niveles de glucosa. Entonces, por eso es que el paciente tiene esta visión borrosa y se le hace bastante complejo los lentes. Un rato ya tiene sus lentes con la medida y después ya no le sirven estos lentes porque cambió su medida. Entonces, estos defectos de la refracción que pueden ser corregidos con lentes son la miopía, la hipermetropía, el estigmatismo y la presbicia, que eso ya se da por la edad. Entonces, estos se ven agravados o alterados mucho más con problemas del aumento de la glucosa a nivel del cristalino. Entonces, vemos la miopía, que el punto focal está mucho más adelante de la retina, entonces el lente le corrige y le acomoda el punto focal en su sitio. La hipermetropía, el punto focal está más detrás de la retina y vemos este lente biconvexo que nos ayuda a acomodar el punto focal. Entonces, en el caso de los diabéticos, puede haber cambios importantes en el cristalino y este punto focal estarse moviendo, y los lentes van a hacer difícil que el paciente pueda tener unos lentes que le sirvan, a menos que ya esté controlada bien la diabetes. Entonces, por eso es importante, si hay una visión borrosa asociada a hiperglicemia, esperar 6 semanas con el control adecuado de la glucosa para realizar pruebas de refracción. Entonces, para que puedan realizarse lentes tanto en el caso de una diabetes aguda como crónica. Entonces, ese es un dato que nosotros siempre debemos tener en cuenta para el paciente. Lo malo es que el paciente ni siquiera nos pregunta nada, sino directamente se va a hacer los lentes, que dice: estos ya no me han hecho bien, o alguna circunstancia, entonces va a buscar que le sigan haciendo lentes, y probablemente no solo sea la refracción el problema de la alteración de su visión. Entonces ahí sí vamos a entrar directamente al tema más grande de esta noche, que es la retinopatía diabética. Entonces, la retina es metabólicamente muy activa. Y recuerden que esta nunca descansa y está siempre produciendo sustancias, está siempre hiperpolarizada, mandando señales para convertir las señales luminosas en impulsos nerviosos. El consumo de oxígeno es muy parecido a las neuronas cerebrales, es de un alto consumo de oxígeno y por ende también necesita de glucosa para producir su energía.
Pero recuerden que todo lo que es el ojo en los medios transparentes y en la retina, hay particularidades por la presencia de mitocondrias diferentes, un poco diferentes por la escasez de citocromos, estos medios sí tienen que ser completamente transparentes. Entonces, la alteración que nos va a dar cualquier problema vascular es muy sensible la retina. Entonces ya vamos a ver que la glucosa elevada empieza a dañar sobre todo a la microcirculación. Y como la retina tiene una microcirculación bastante compleja, es la que se altera más prontamente por la diabetes. Entonces, por definición, la retinopatía diabética es una microangiopatía, o sea, daño de los vasos pequeños, progresiva, caracterizada por microvasos ocluidos o dañados. Entonces, tenemos las dos situaciones que pueden ocurrir, que se ocluyan los vasos o que se dañan. Ya vamos a ver las dos circunstancias. Entonces, es la complicación microvascular crónica específica de la diabetes que afecta a los vasos de la retina. Entonces, más o menos en el mundo hay 450 millones de personas con diabetes y de estas 93 millones ya tienen un daño a nivel de su ojo. Más o menos se calcula que un tercio de las personas que viven con diabetes desarrollarán retinopatía diabética. Entonces, la diabetes es una causa importante de la pérdida visual en adultos con consecuencias médicas, sociales y financieras significativas. Entonces, las personas que tienen esta enfermedad gastan bastante dinero en sus tratamientos. La causa más frecuente de casos nuevos de ceguera entre 20 y 74 años. Entonces, vean la edad es en personas bastante jóvenes que empiezan los daños en su visión y por ende van a alterar su calidad de vida y personas que pueden trabajarse, tendrán que dejar su trabajo, jubilarse por este problema. La causa más frecuente de pérdida visual monocular, o sea, de un solo ojo, y ceguera legal entre los 16 y 60 años. La prevalencia en mayores de 40 años es de pacientes diabéticos de 31.6%, lo mismo que veíamos en la otra diapositiva, que era un tercio de la población. Entonces, el tiempo de evolución de la diabetes es un factor primordial para el desarrollo de retinopatía diabética. El 90% de los sujetos con diabetes presentará algún tipo de retinopatía tras 20 años del curso de su enfermedad. Por eso es súper importante el control en los diabéticos tipo 1, porque ellos van a tener desde la infancia probablemente su diabetes y las consecuencias van a ser, con el tiempo, van a ser bastante complejas. Acá hablamos de 20 años. Y en los pacientes diabéticos tipo 2 probablemente 8 años de mal control que pueden llevar a una retinopatía diabética. Menos de 5 años de evolución del 17 a 29% de retinopatía diabética proliferativa, de entre 5 y 14 años de evolución, 24 al 47% de retinopatía diabética proliferativa y más de 15 años de evolución, del 50 al 63% de pacientes desarrollará retinopatía proliferativa. Este estudio realizado sobre la percepción de los pacientes sobre la calidad de vida con complicaciones y tratamientos relacionados a la diabetes, vemos que algunas alteraciones de la diabetes importantes, y aquí tenemos a la retinopatía diabética. Entonces, la valoración, mientras se acerca a 1, mejor la percepción de calidad de vida.
Mientras se va acercando a cero, es una calidad de vida mucho más alterada y vemos que la retinopatía sí afecta importantemente la calidad de vida de los pacientes, tienen un punto de 0,53. Inclusive más baja la calidad de vida que un problema de un stroke menor, le da mayor alteración en la calidad de vida. Entonces, la pérdida de la visión tiene muchos efectos sobre la persona. Entonces, es lo más importante, que pierde su independencia. La persona siempre va a tener que requerir de una tercera persona para que le ayude. En la parte del trabajo, la integración social, incluso algunas personas pueden perder sus empleos por la pérdida de la visión. Hay alteraciones psicológicas importantes, ya la persona no puede realizar sus necesidades diarias, ir de compras, algunas situaciones solo. Ley tiene que ir con otras personas. Las personas que tienen problemas de la vista tienen un aislamiento importante y sobre todo depresión. En la parte física, más dificultades para su autocuidado, más riesgo de injurias o de alguna alteración por no colocarse bien la medicación o por accidentes. Entonces, llevan a muchas consecuencias importantes la pérdida de la visión. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la retinopatía diabética? El más importante, decíamos, el tiempo de evolución. Veíamos cómo va aumentando la prevalencia de acuerdo van pasando los años. Y decíamos que con 20 años en un paciente con diabetes tipo 1 tiene mucho más riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Mal control metabólico, sobre todo ahora se habla de los lípidos, que tienen que estar controlados, tanto triglicéridos y colesterol, para tener menos riesgo de tener una retinopatía diabética. La hipertensión arterial, ya vemos que en los estudios desde el UCA-PDS que se realizó en el Reino Unido y el DCCT nos hablan del control de la presión, va muy asociado para prevenir retinopatía. El embarazo es un factor importante que puede agravar mucho más el riesgo de retinopatía. La enfermedad renal, otros como la hiperlipidemia, tabaquismo, obesidad, por los factores que hablábamos de la apnea obstructiva del sueño y la anemia. Recuerden que la retina tiene una capacidad metabólica bastante grande. Entonces ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Como vemos, la fisiopatología de las complicaciones de la diabetes tiene mucha en común con las otras alteraciones, con la nefropatía, la neuropatía diabética. En el caso de la retina, tenemos que la hiperglicemia crónica daña las células de sostén que existen en los capilares de la retina. Estas células se les conoce como pericitos. Y esto es parte fundamental, la de la barrera hematorretiniana interna. Entonces empieza a engrosarse la membrana basal endotelial a expensas de factores de crecimiento similares a la insulina, y la combinación de efectos de ambos factores facilita el cierre capilar. Entonces decíamos que había un importante efecto en alteración en la circulación, defectos en la circulación y los problemas de la formación de los vasos. Entonces ahí vemos lo que produce la hiperglicemia: aumenta el estrés oxidativo, la edad, aumenta estas proteínas de quinasa, inflamación, el sorbitol, que este es
dañino para las células y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a provocar una disfunción endotelial y esta disfunción endotelial va a provocar isquemia. Esta isquemia va a desencadenar que se produzcan factores neoangiogénicos para producir nuevos vasos. Aquí tenemos de la anhidrasa carbónica, factores de crecimiento derivados del endotelio, factores de crecimiento similares a la insulina y eritropoyetina. Entonces, estos factores van a producir que se aumente la permeabilidad de la retina y esto va a producir un edema a nivel de la mácula y estos van a ser relacionados o incrementados cuando no hay un control de la presión. Estos factores van a producir una neovascularización. Esta neovascularización va a ser, no es de una forma adecuada y lo que va a llevar a una complicación que se llama una retinopatía diabética proliferativa, con alteraciones en los vasos y hemorragias dentro del vítreo y algunas alteraciones. Entonces esto de alguna manera, visto de otra forma, que nos va igual a llegar a una lesión vascular y a un edema de la mácula, que son las dos cosas importantes que llevaba al edema por aumento de la permeabilidad. Acá tenemos cómo se van proliferando los nuevos vasos y estos vasos van a producir una alteración importante en la estructura de la retina y también pueden producir alteración de los medios transparentes, inclusive el vidrio. Entonces vamos viendo cómo los vasos se van formando estas neovascularizaciones y con el efecto del aumento de la permeabilidad van saliendo estos exudados que son proteínas que van alterando los medios transparentes que normalmente tiene el ojo. Aquí podemos ver capilares retinianos normales con sus pericitos por cada célula endotelial. Ahora ya cuando el capilar retiniano de un paciente diabético con los pericitos están necróticos, ya no los vemos como tenemos que ver acá. Un capilar retinado por un pericito, ya están diferentes la forma de los pericitos. Vemos cómo empieza a engrosarse la membrana basal. Entonces se van depositando estos productos de la glicosilación no enzimática en el colágeno. Y ya no hay un recambio. La mayoría de esta circulación de la retina es terminal. No hay quien le ayude a sacar estas sustancias que están dañadas. La pérdida de los pericitos se ve alterada por la vía del sorbitol. Entonces vemos acá cómo el pericito va incrementando su tamaño y alterando su estructura. Entonces vemos acá que la oclusión o hay una alteración en la oclusión porque ya no hay buena circulación, da como resultado que se produzcan todos los procesos para hacer neovascularización y estos hacen que se produzcan la proliferación de nuevos vasos pero de forma desordenada. Aquí vemos estos pequeños microneurismas que producen salida de
del líquido esté exudado y que lo que produce un edema y que está muy cerca, cuando está muy cerca a la mácula, como vemos, la mácula es la que más concentración tiene de neuronas para mejorar o perfeccionar la visión. Entonces, si esta empieza a edematizarse, hay alteraciones importantes. Entonces tenemos la clasificación de la retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la retinopatía diabética no proliferativa tenemos la leve, la moderada, la severa y la muy severa. Y la proliferativa sin características de alto riesgo y con características de alto riesgo avanzado. Vamos a ver. Entonces, en la no proliferativa hay daño vascular, cierre graduales de los vasos retinianos, luego resulta en un aumento de la permeabilidad y disminución de la perfusión e isquemia retiniana. Los signos más importantes vamos a encontrar los microneurismas, luego vamos a encontrar las hemorragias retinianas, los exudados duros, cambios venosos, cambios en las arteriolas, exudados ya algodonosos, anomalías microvasculares intrarretiniana y el edema a nivel de la mácula. Entonces aquí podemos ver los microneurismas, ya vamos a ir viendo cada uno de estos signos. Entonces los microneurismas, como podemos ver acá en este dibujo más histológico, vemos cómo se van formando estos sáculos. Es la lesión más temprana y se da por la dilatación de los capilares retinianos. Esto se da en la capa nuclear interna. Las teorías son regiones focales de proliferación endotelial y lo que ahí predomina es la pérdida de los pericitos. En fases tempranas se puede ver que son hiperfluorescentes. Entonces se pueden ver cómo tienen más fluorescencia. Las hemorragias retinianas, tenemos hemorragias en mancha y hemorragias en flama. Las en mancha son profundas en la capa plexiforme externa o la nuclear interna. Son las más frecuentes, son redondeadas con bordes irregulares. Estas son las en mancha, como esta de acá. Y las hemorragias en flama se localizan, son superficiales y se localizan en la capa de las fibras nerviosas. Los exudados duros son depósitos de lípidos que se acumulan debido a la fuga de lipoproteínas. Entonces se encuentran localizados entre la plexiforme interna y la nuclear interna de la retina. Son bien definidos y de color amarillo, aislados en forma de estrella y en anillo, y son, en la fluoroscopía, son hipofluorescentes. Aquí los podemos ver en forma amarillenta y que tienen formas diferentes en estrellas o en anillos. Los exudados blandos algodonosos, lo que pasó ahí es un infarto de las capas de las fibras nerviosas, son de forma oval o redonda, blanco de bordes imprecisos y un aspecto algodonoso. Entonces acá vemos que hay áreas que no están perfundidas. Entonces vemos estos exudados algodonosos. El arrosariamiento venoso, entonces las venas retinianas se vuelven más gruesas y de calibre irregular con zonas de dilatación y estrechas. Entonces por eso se dice que es este arrosariamiento. La pared venosa suele estar adelgazada en la zona, cerca de una zona dilatada. Entonces vemos acá, vean cómo está la zona delgada y la zona dilatada de la vena.
Tenemos las anormalidades vasculares intrarretinianas. Estas alteraciones de la red capilar en forma de segmentos dilatados y tortuosos aparecen en respuesta a la isquemia focal adyacente a la zona de no perfusión. Entonces vean acá cómo se están formando estos anormalidades vasculares intrarretinianas. Tenemos neovascularizaciones en disco y estas neovasos, el square a lo largo de las arcadas vasculares principales, cerca o a lo largo de las hialoides posteriores. Y esto produce una contracción espontánea del vitrio que puede resultar en una ruptura de la neovascularización, que son mucho más frágiles. Cuando ocurre desprendimiento del vitrio, las neovascularizaciones se jalan anteriormente con la retina subyacente y resultado es un desprendimiento de retina tradicional. Entonces ahí es cuando estas neovascularizaciones pueden desprender a la retina. Entonces vamos viendo la clasificación y qué nomás tiene cada uno de estas etapas. Entonces tenemos a la retinopatía no proliferativa y de acuerdo a la gravedad. Entonces, si no hay retinopatía, hay ausencia de lesiones, y la retinopatía no proliferativa leve, lo que vamos a encontrar primero son microneurismas. Ahora tenemos la moderada, va a ser entre la leve y la severa. Entonces, en la severa ya vamos a ver microneurismas y microhemorragias en 4 cuadrantes, rosarios venosos de 2 a 3 cuadrantes y alteraciones vasculares retinianas moderado en un cuadrante. Entonces la moderada sería un poco más que la retinopatía leve, pero menos que la retinopatía severa. En cambio, la retinopatía no proliferativa muy severa, 2 o más de las características descritas en la retinopatía severa. Entonces esta vamos a encontrar que el 48% en un año y el 74% a los 5 años. Luego vemos que la retinopatía proliferativa tenemos sin alteraciones en la retina, neovasos y progresiones fibrosas y hemorragia preretiniana. Con alteraciones ya en las características de la retina, entonces tenemos neovasos fotografiables de estándar que se puede fotografiar en toda la extensión, neovasos menos extensos y presentar hemorragia retiniana o preretiniana. Neovasos en cerca del disco ocular, si se presenta hemorragia vítrea o perretiniana. Y la retinopatía diabética proliferativa avanzada, tenemos una hemorragia vítrea extensa que impide la clasificación de grados, desprendimientos de retina que afectan la mácula, o hay una tisis o enucleación del ojo. Entonces estas son las características, ya vamos viendo cómo se ve cada uno. Tenemos otra clasificación que es la escocesa, que nos da una retinopatía 1, hemorragias, microneurismas, exudados duros, exudados algodonosos, que sería el 1. 4 más hemorragias en un punto equivalente a una foto de un hemicampo. El 3 sería 4 hemorragias o más en 2 hemicampos, arrozamiento venoso. Y las irregularidades vasculares
En el R4 hay neovasos y hemorragias y en el R6 no es evaluable. Entonces, y estas son las alteraciones dentro de la mácula. Si hay alteraciones dentro de 2 diámetros del centro de la fobia, en cambio si hay exudados duros o lesiones, un diámetro dentro de la fobia o menor al centro de la fobia. Y el 2, lesiones menores del diámetro central de la fobia. Entonces, estas son las dos clasificaciones. Entonces vamos viendo que la retinopatía diabética leve, la moderada, hasta la severa, no hay un diagnóstico oportuno y no existe tratamiento. Y luego ya empezamos a querer dar tratamiento en estas alteraciones mucho más complejas. Entonces, las características de la retina es muy importante que sean revisadas con el oftalmólogo. Inclusive se proponen que pueden usarse cámaras para tomar fotos de la retina y enviarle a otro médico que está en otro lugar para que les evalúe y ver cómo está el estado de la retina. Entonces vemos al inicio cómo está la retina limpia sin alteraciones y la visión completamente normal. Después de 5 años ya vemos un poco de isquemia, un cierre de isquemia capilar. Podemos hacer alguna alteración en los detalles. Ya cuando hay una retinopatía isquémica, 10 años de evolución, una retinopatía isquémica que produce factores de crecimiento y angiogénicos y otras sustancias. Ya vemos cuando hay, acá a los 15 años, angiogénesis de neovasos frágiles, ya una alteración importante en la visión. Si hay una hemorragia vítrea, la visión va perdiéndose importantemente y aquí ya tendríamos una alteración severa de la retina donde ya no se veía solo más que alguna alteración de la luz nada más. Entonces la retinopatía proliferativa lo que es un intento aberrante de aliviar la hipoxia. Entonces la retina hipóxica produce factores angiogénicos y este factor es el más importante de crecimiento de nuevos vasos. Otros factores como estaban los similares a la insulina, prostaglandinas y factores de necrosis tumoral. Estos nuevos vasos crecen y estos vasos no están solos, sino están rodeados de células gliales que no permiten formar la zona occludens. O sea, la zona occludens es la zona en que las células están pegadas unas con otras. Entonces vean, ya cuando tenemos proliferación de vasos, ya tenemos una alteración importante en la visión. Entonces vemos cómo van estos vasos nuevos saliendo desde la papila hacia el vitro y estos en el vitro pueden alterar la estructura y luego inclusive producirse un desprendimiento de retina. Ahí vemos una retinopatía diabética con características de alto riesgo que producía estas neovascularizaciones, jalaban a la retina y producían estas hemorragias y desprendimientos de retina importantes. Entonces en estos ojos ya lamentablemente no hay mucho que hacer. Vean cómo salen desde la papila las neovascularizaciones. Aquí vemos una retinopatía diabética proliferativa y una hemorragia preretinal. Entonces aquí está en el vitro. Aquí
la fobia permanece libre y no edematosa a pesar de la gravedad del paciente, del cuadro. El paciente todavía puede tener una buena agudeza visual, pero porque no está afectando aquí a la fobia. Entonces acá la hemorragia retiniana es mucho más grande y vean, los nuevos vasos son mucho más grandes, evidentes. Inclusive vemos que hay algunas secuelas de que utilizaron láser en este ojo. Entonces, estas hemorragias preretinianas y vítreas, ¿por qué se van a producir? Las preretinianas por sangrados de los nuevos vasos en áreas con desprendimiento con localización del vítreo. En su parte superior se observa un nivel recto. En cambio, las vítreas aparecen cuando la sangre atraviesa a la hialoides posterior, o sea, la zona donde van las arterias que irrigan al vítreo. Entonces vemos que estas alteraciones de la retina dan alteraciones visuales bastante graves. Entonces ya cuando la mácula está afectada, ya el daño también va a ser importante de la visión. Entonces la maculopatía diabética se manifiesta con engrosamiento retiniano focal o difuso o edema, causando una desintegración de la barrera hematorretiniana, lo que permite el derrame de constituyentes plasmáticos de la retina. Entonces esto hace que haya derrame de líquidos o de lípidos dentro del espacio de la retina. Esta también puede haber sido causada por una isquemia. Entonces, la isquemia, recuérdense que los vasos de la retina se alteran porque hay mala circulación. En estos casos, si hay isquemia, se caracteriza por un edema macular, hemorragias profundas y microexudación. Entonces, este edema macular clínicamente significativo es un engrosamiento de la retina más de 500 micras en el centro de la mácula, exudados a 500 micras del centro de la mácula, se asocian con el engrosamiento de la retina. Y el engrosamiento retiniano con una zona igual a 1500 micras o con una mayor de la papila y en alguna parte de la cual se encuentra con un diámetro papilar del centro de la mácula. Entonces, estos son las formas de que se presentan el edema macular, que estos van a afectar bastante la visión y el paciente solo va a poder ver algunos movimientos de luz. Entonces, el diagnóstico debe ser lo más temprano posible. Entonces, la clasificación se baja ahora primordialmente por una observación con una dilatación pupilar, con una lámpara de hendidura, una flujoangiografía retiniana, una tomografía de coherencia óptica, y la ecografía también nos va a ayudar bastante en modo B para sobre todo ver si hay hemorragias dentro del vítreo y de la retina. Entonces todos estos deben ser evaluados por el oftalmólogo, ya referidos al especialista para que nos valore. Entonces aquí vemos a la retina, y en el fondo de ojo es muy importante valorar la papila y ver dónde se encuentra la mácula, que es el centro donde más concentrado está las conos y bastones para la nitidez de la visión. Entonces igual acá vemos una retina normal, la papila donde está el nervio óptico y cómo emergen los vasos, y aquí la mácula bastante bien definida.
Entonces, ¿qué nomás se ve en el fondo de ojo, en el polo posterior? La papila, que ya veíamos que era la cabeza del nervio, o disco óptico en forma de tamaño de coloración de una excavación. Ahí vemos la emergencia de los vasos. El área macular, una coloración, ausencia de vasos agregados y reflejo foveolar. La coroides da la coloración de vasos agregados. La retina del polo posterior, la coloración agregados de hemorragias o exudados. Las arcadas vasculares, vamos a ver la distribución, grosor y comunicaciones anormales o hemorragias o obstrucciones de los vasos anormales. Entonces, esta tomografía de coherencia óptica lo que nos va a ayudar es evaluar el tamaño de la retina y las alteraciones que tienen en diferentes partes de la retina. Entonces, esto nos ayuda a evaluar el edema macular y su respuesta terapéutica. Entonces, lo que nos va a ayudar a valorar, sobre todo, es la interfase que hay entre el vitrio y la retina. ¿Qué factores de mal pronóstico tienen la enfermedad de la retina? Entonces tenemos los factores oculares, exudados que afectan a la fobia, edema macular difuso, entonces esto nos va a dar una retinopatía grave. Factores sistémicos, hipertensión no controlada, enfermedad renal y la glicemia no mal controlada. Esto va a hacer que el pronóstico sea bastante malo. Listo, entonces vamos a tener un pequeño receso. Estaríamos a las 9:05 para continuar. ¿Estamos? Sí, está bien, doctor. Ya. Está viendo. Está bien, doctor.
¿Ya estamos listos para continuar? ¿Ya estamos listos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Listo, entonces el tratamiento más importante para la retinopatía diabética sería la prevención. Entonces va enlazado siempre con un control sistémico, el estilo de vida, la hipertensión arterial, control de la glicemia, la dislipidemia, que está tanto colesterol como triglicéridos debe estar controlada. Dependiendo del estadio, entonces podemos usar láser, inyecciones intraoculares con antiangiogénicos, corticoides intraoculares como la dexametasona y la triamcinolona, y como última parte la cirugía. Entonces lo más importante sería lo más temprano tratar la retinopatía y con eso evitar que la persona pierda su visión. Entonces, en el control de la glicemia vemos que la mayoría de los estudios nos habla de que debemos tener un buen control de la glucosa, pero que siempre hay un riesgo residual. Acá en el esteno hay una gestión multifactorial que también tiene que sumar en cuenta, sobre todo con el tiempo. El ACOR, el ADVANCE y el BAD, no todos los pacientes son iguales, nos habla de la memoria metabólica, que el tiempo de que haya mantenido niveles altos de glicosilada puede tener alto riesgo de complicaciones de la retina, y que los factores sin hipoglicemia no era un factor buen predictor tampoco. En lo que tiene que ver con la presión arterial, el estudio UCAPDS nos hablaba de que la reducción de la tensión arterial reduce el riesgo de progresión de la retinopatía. En el ACORD nos habla de que el control intensivo de la tensión arterial no reducía la progresión. Ahora, los valores comparados del UCAPDS con los del ACORD las metas eran mucho más agresivas. El ACORDING evaluó la progresión de retinopatía durante 8 años de seguimiento, que concluyó que no hay progresión si la presión arterial se mantiene con valores entre 120 a 140, que no rebasen estos niveles de presión. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa con edema macular clínicamente significativo, está indicado el tratamiento de fotocoagulación preretinana con láser de argón y con fotocoagulación focal para el área macular. ¿Esto qué objetivo tiene? Esto se realiza para inhibir el crecimiento de los neovasos en la retina isquémica y favorecer la progresión de neovasos en el iris. No es un tratamiento para mejorar la visión, sino para prevenir la pérdida visual grave. Entonces eso tenemos que ver que eso nos va a ayudar bastante el láser. Entonces ahí vemos cómo cómo van marcando los puntos para el láser. Lo que va a hacer es una ablación de la retina isquémica y disminuye la producción de factores de crecimiento angiogénico. Entonces vemos que pueden haber secuelas en la vascularización también del iris, y que eso nos predice que hay alguna alteración dentro de la retina.
¿Qué complicaciones de la fotocoagulación? Pueden inducir cambios en la visión nocturna, reducción del campo visual periférico, aumento del edema macular, disminución de la agudeza visual, hemorragias, disminución del campo visual, cierre angular secundario o desprendimiento coroideo, una neovascularización subretinal secundaria. Entonces, depende mucho de qué habilidad tenga el profesional para hacer este tipo de fotocoagulación. El tratamiento antiangiogénico, tenemos a estos inhibidores del factor de crecimiento. Entonces tenemos algunos como el bevacizumab, el ranibizumab y el apiferizumab. Estos se utilizan por vía intraocular y son ayudantes en el tratamiento y tienen una acción transitoria. Entonces pueden ser usados tanto con el tratamiento con láser y este inhibidor angiogénico. Entonces, inyección del ranibizumab, entonces de 0.5 miligramos, iniciar cada 3 meses, una aplicación inmediata o diferida, 24 semanas de láser en la mácula. Esto nos va a ayudar a que disminuyan la angiogénesis. Los esteroides, tenemos a la triacinolona intravítrea, va a ser inyección de esteroides junto al láser, tan eficaz como los otros inhibidores del ranibizumab, mejoran la visión y reducción del engrosamiento de la retina. Y tienen menos riesgo significativo de aumento de la presión intraocular sin beneficio paralelo vuelta en la visión. Entonces, ya cuando tenemos problemas importantes dentro del vítreo, tenemos que realizar una vitreoctomía. Entonces, estos resultados, en el 70% se logra una agudeza visual estable, el 15% los ojos mejoran y el 15% se deterioran posteriormente. El edema puede tardar hasta 4 meses en resolverse. No se debe plantear un nuevo tratamiento de forma prematura. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos de la vitrectomía? Una hemorragia vítrea severa, un desprendimiento de retina tradicional, un desprendimiento de retina reumatogéneo, o sea, que sea por la presencia de sangrados, proliferación vascular activa a pesar del un tratamiento con láser en toda la extensión, un edema macular que no responde al tratamiento con hialoides adherentes y engrosados, y tracción del nervio óptico con pérdida de la visión. Entonces ahí está indicada la vitrectomía. Entonces ahí vemos cómo se ve al desprendimiento de la retina, una hemorragia vítrea masiva que ya está dañando la estructura del ojo. Entonces, hay que considerar algunas cosas con hemorragia. La hemorragia vítrea se les permite la resolución espontánea durante algunos meses de reposo y luego tratamiento con láser. Debe valorarse la posibilidad de desprendimiento de retina. Eso con lo que tiene que ver con la retinopatía diabética. Ahora vamos a hablar de las cataratas por diabetes, que pueden ser seniles metabólicas. Entonces, estas cataratas pueden ser tratadas y vemos que desde deja 22.5 millones de personas ciegas, 50% están en la China, India y África, más de 20 millones de discapacitados. Entonces la incidencia global va aumentando. Hay en países que son emergentes, que van de 1.2
millones mayores de 60 años, esto en el 2020. Entonces aquí vemos cómo está la catarata hipermadura, cómo está desplazando completamente al iris. Entonces la catarata es mucho más frecuente en el paciente diabético. El pronóstico visual va a depender del grado de retinopatía diabética. Obviamente que si solo está alterada el cristalino, va a ser diferente que hay un grado de retinopatía. Si hay mayor frecuencia de complicaciones de la cirugía, si hay edema macular, retinopatía diabética o hemorragia vítrea, glaucoma, neovascularización o inflamación postoperatoria. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener? Disminución de la agudeza visual, va a haber una miopización, o sea, el ojo va a ser más miope y el punto focal va a ser mucho más adelante. No datos de inflamación, no dolor, progresión lenta y dificultad para visualizar en el fondo de ojo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Disminución de la captación de oxígeno, aumento de la concentración de agua, desnaturalización de las proteínas y alteraciones de las fibras del cristalino, aumento de sodio y disminución del potasio. Entonces, el tratamiento, algunos tipos de tratamientos de cirugía intravascular, intracapsular, extracapsular, puede haber una extracapsular convencional y la facoemulsificación, que son las formas de tratar a esta patología. Listo, eso sería todo por esta noche. Tal vez alguna duda, pregunta, comentario sobre este tema que es bastante complejo. Y lo que nos interesa a nosotros es manejar las variables más que nada metabólicas para evitar la retinopatía. Y si tenemos algún problema de visión, enseguida ser referido al oftalmólogo, y los controles en los pacientes diabéticos tipo 1, los controles por lo menos anuales con el oftalmólogo para evitar que la retinopatía progrese y siempre hacer las intervenciones más tempranas para que si hay algún grado de retinopatía se pueda por lo menos enlentecer la progresión a una retinopatía mucho más compleja. No sé si alguna duda, comentario sobre este tema. Buenas noches, doctor. En la diabetes tipo 2 también es anual el control por oftalmología. Claro, se debería hacer un control anual. Sobre todo si hay más factores de riesgo, presión alta, si hay alguna alteración importante de lípidos, mantiene más riesgo de desarrollar retinopatía. Doctor Pacheco, la infiltración de ciertos medicamentos para evitar la angiogénesis en este tipo de pacientes con retinopatías, ¿los costos son altos? Claro, son medicamentos bastante costosos. La mayoría de estos son demasiado costosos y siempre tienen que ir asociados con tratamiento de láser. No es que solitos van a ayudar, sino siempre van asociados con terapia de láser. ¿Y eso practican de pronto solo los especialistas o subespecialidad en retinopatías? Exactamente, eso ya los retinólogos, los oftalmólogos que tienen algunas especialidades, ya inclusive en retinopatía diabética, son los que más utilizan ese tipo de medicamentos. ¿Y el grado, los resultados de allí son buenos, justifica la inversión que se hace o también hay un porcentaje que se fracasa? Claro, hay porcentajes que se fracasan, sobre todo tienen que ver que el daño que tiene el paciente y el cumplimiento del tratamiento que tiene que tener ese paciente. Ustedes ven que las personas que están con problemas de retinopatía están con un problema
depresión o algún problema familiar importante y la complicación va progresando si no hay un buen cuidado. Entonces, por eso tiene que tener supuestamente los estudios de los inhibidores de la angiogénesis son bastante buenos. Ojo que son hechos en países anglosajones, con todos los cuidados, con todo el control que se necesita. Acá casi no encuentra estudios de Latinoamérica, no encuentra estudios sobre este tipo de problemas hechos en Latinoamérica. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Yo vi ahí en las diapositivas que hay muchas, digamos, dificultades con los pacientes diabéticos, como desprendimiento desprendimiento del vitrio. Ajá. Y muchas veces en provincias no tenemos cómo derivarle a buenos cirujanos oftalmólogos, o sea, en este caso, subespecialistas. Uno como médico debería derivar a cirujanos especialistas, ¿no? Porque yo veo ahí que hay más posibilidades, a veces incluso de quedar ciego por Claro, desprendimientos de de retina. retina. Claro, es que cuando se produce acá el desprendimiento de retina, se necesita hacer algunas correcciones, hacer una vitrectomía, valorar luego cómo está el pronóstico de ese ojo. Pero lamentablemente cuando ya hay una hemorragia vítrea, el pronóstico del ojo es bastante complejo. Entonces la vitrectomía es ya lo último, la cosa, el recurso último que queda. Y probablemente las posibilidades de que la persona recupere la visión va a ser bastante compleja. En la mayoría de casos que se ha visto que ya hay una hemorragia vítrea, el daño es bastante avanzado del resto de la retina que causó la hemorragia vítrea. Y vemos que esta neovascularización tracciona el resto de la retina. Entonces ya deja daños irreversibles en el ojo. Entonces este es un factor pronóstico bastante malo. Entonces lo que sería importante ahí es tener claro el pronóstico del paciente, también explicarle la idea que va a ser bastante complejo que vuelva a tener una visión completa si ya tiene un problema grave como la hemorragia vítrea. Doctor, nosotros podríamos, al momento que le examinamos al paciente, en especial a los diabéticos, mirar el fondo de ojo. ¿Se puede mirar? ¿Usted ha tenido la destreza de mirar a los pacientes diabéticos en el fondo de ojo? El problema es que se necesita hacer una buena dilatación de la pupila. Ahora, el riesgo de dilatar la pupila necesita toda la experticia y el tiempo exacto para que dilate bien la pupila. Entonces, sí es complejo y con el tiempo que uno tiene ahora que en la parte pública que le dan demasiados pacientes, poco tiempo, es imposible poder hacer un fondo de ojo. En el caso extremo, dice lo que se utilizaría son estas cámaras para tomar fotos de la retina y ahí con la foto y ir evaluando en un sistema mucho más grande, en una computadora, y ahí valorar mejor la retina. Acá no tenemos ese tipo de aparatos para poder hacer esa valoración. Entonces, lo ideal es al mandarle al oftalmólogo que le haga una revisión completa. Aquí en la tomografía son muy pocos lugares donde hacen el OCT. Sí es compleja nuestras limitaciones ya a nivel ocular, en nivel de oftalmólogos. Son muy pocos, cada vez los equipos que tienen son menos y menos actualizados, porque cada rato cambian las nuevas tecnologías que tienen unas cosas importantes en el OCT. Lo único que podríamos nosotros también tener a mano es
el eco ocular, para revisar sobre todo si hay hemorragia vítrea. Ese sí va a ayudarnos bastante en ese sentido, el eco ocular. Y la curva de aprendizaje de ese no es tan compleja, y la mayoría de los equipos que pueden tener un transductor lineal pueden hacer este tipo de valoración. Doctor, yo he visto algunos pacientes diabéticos y la mayoría que se han hecho operar con láser, la mayoría no han tenido buenos pronósticos, han quedado ciegos más bien. Claro, es que es complejo por el tipo de láser que tiene que tener para que se le produzca un buen un buen tratamiento que no afecte el resto de la retina. Y lo que veíamos de ahí es el láser lo que va a hacer es disminuir el efecto angiogénico, y que se puede complementar con los inhibidores de los factores angiogénicos o con los corticoides. Pero no le ve, si el daño está en la mácula, olvídese, ahí el daño no va a ser, por más láser, por más cosas que se haga, no va a haber buenos resultados. En todo caso, usted, doctor, lo que nos sugiere es que nosotros hagamos un buen control metabólico y al mínimo indicio pues de daño a nivel ocular, pues remitirle al especialista. Correcto, y lo más temprano posible. Y siempre estar insistiendo en los screening, en chequeos anuales, en el caso de la diabetes tipo 1 o con factores de riesgo, hacerles un chequeo cada año a los pacientes diabéticos tipo 2. Y con eso inclusive tenemos nosotros documentado de que se les hizo los chequeos y que el paciente fue o no fue, ya es responsabilidad del paciente. Pero la idea sería esa, y van a ver que van de la mano las alteraciones de nefropatía con la retina, van muy de la mano, porque la fisiopatología de los vasos, el daño de los vasos es muy parecida, muy parecida. Entonces, el daño va, cuando el paciente ya tiene nefropatía, debemos estarle siempre mandándole al oftalmólogo más temprano para que le haga una valoración completa. ¿Alguna duda, comentario, alguna? Es que indudablemente, doctor, la presión arterial va llevado de la mano a daño de los vasos, igual a Ajá, daño renal. exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir temprano en las metas, ya el control de la presión, como nos dicen la mayoría de guías, tiene que ser menos de 130/90 en el paciente diabético, por estos procesos. Por los daños de órgano blanco son mucho más sensibles en la retina y en el riñón. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. Listo, entonces si no hay muy dudas, nos veríamos el día miércoles de mi parte con las alteraciones en la piel en los diabéticos. Gracias, doctor. Listo, entonces nos veríamos hasta el día miércoles. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, doctor. luego. Una buena noche.